Bueno, estamos de vuelta y ya lo estamos viendo conectado, nuestro invitado del día de hoy, el director Mirko Stopar, que vamos a conversar con él sobre El Arponero, una película que vimos en el Bafisi, en el último Bafisi, sí, y que se está presentando en estreno ahora. Para mí fue sorpresivo, ¿no? Como el Bafisi de repente está teniendo varios estrenos dentro de lo que fue su programación. Bueno, primero que nada te damos la bienvenida, Mirko. ¿Cómo estás? Acá te saludamos Vicky y Nancy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Ah, sí, otro gusto para nosotras. Bueno, Nancy, contanos un poquitito de qué se trata esta película, documental. El Arponero, este documental, se trata de Lars Fine Andersen, que fue el más importante arponero noruego, ostenta el récord de haber matado más ballenas en la historia. Esto lo convirtió en millonario y un héroe nacional controvertido en su país. Y después vamos a ver por qué, ¿no? ¿Dónde viene esa controversia? Y bueno. Bueno, Mirko, bien, es una buena síntesis para convocar a los espectadores curiosos. ¿Cómo fue el estreno en el Cine Gaumont? ¿Cómo están ahora? ¿Cómo está el circuito, la circulación de la película? Bueno, esto fue algo, muy reciente, ¿no? Lo de Gaumont fue ayer, que estuvo bueno, y hay como un estreno también hoy, que es como más el estreno oficial, que es esta noche en el San Martín a las 8. No, para mí una alegría enorme, porque poder mostrar la película en mi país, y bueno, tan pegadito también al Bafisi. Yo vine acá al principio a presentar la película y un poco el estreno también hubo un esfuerzo así para tratar de acomodarlo, dado que yo estaba acá, porque quería acompañarlo, y entonces muchas emociones, y también bastante contento con las reacciones de la gente, ¿no? Yo tenía como también cierta expectativa y pensaba que, bueno, tal vez porque el tema suena tan ajeno a nuestra cultura y nuestra realidad argentina, que quizás iba a ser diferente, y todo lo contrario. Siento que la gente se súper engancha y me parece hasta curioso, y está bueno. Bien, una aclaración, vos vivís en Noruega, ¿no? Usualmente. Sí, la mayor parte del tiempo en Oslo. Y bueno, la película la estrenamos en Noruega ya hace unos meses, y bueno, está claro que hay otra relación con el material allá que lo que hay acá. Y la otra cosa que quería agregar es que, bueno, se va a estar dando en el Gaumont, como dijiste, en el San Martín. Después se va a sumar el 25 de mayo a fin de mes, y también a partir de la semana que viene en Cinear Estrenos. Así que va a haber un montón de posibilidades para verla, y eso me parece también buenísimo, muy copado, siendo que es una clase de película que en general puede pasar un poco más desapercibida. Bueno, hablando de esto de la relación con el material, ¿no? Que puede ser tan distinto acá que en Oslo, por ejemplo, bueno, en todo Noruega. La peli combina material de archivo, material nuevo, un poco también de situaciones o escenas que tienen el detrás de escena, que tienen un poco de la propia realización. ¿Cómo fue esta búsqueda del material y la combinación? Elegir qué cosas iban a ser material nuevo, qué cosas iban a quedar en el archivo y todo esto, ¿no? Bueno, mira, fue un proceso larguísimo, como de 6 años, que se genera el tiempo que yo uso para hacer películas, pero tampoco es muy diferente al de las otras películas que hice, Llamas de Trato, y otra en el medio, que en español sería Sirena a bordo. O sea, me interesan, por un lado, personajes así, llamémoslo históricos, que combinan o que tienen alguna relación con la Argentina y con Noruega. Y a la vez yo provengo de la ficción, entonces no me considero tal vez un documentalista así puro, por lo cual hace que yo escribo detalladamente los guiones, y me interesa crear como una ilusión de ficción para el espectador que lo ve. Entonces no son documentales que apelan a las cabezas parlantes, las recreaciones tradicionales. Entonces había como una idea de hacer ese tipo de película desde el vamos, muy diferente. Te estoy hablando cuando empezó el proceso. Y en un momento a mí en Noruega me surge la posibilidad de escribir un libro, una biografía de este personaje, porque no había nada sobre él, ¿no? Un poco también la motivación de hacer esta película sobre Lars Andersen era porque era un tipo que no había dejado nada, que había sido como muy grande antes de la guerra,
especie de estrella de rock, y después de la guerra no había nada, y había como una especie de tabú, ningún noruego se había atrevido con su historia. Y bueno, yo me metí así un poco naif, pero me enganché, y bueno, surgió la posibilidad de escribir ese libro, que bueno, imagínate, escribir un libro para mí en noruego sobre balleneros, publicarlo es como para un noruego escribir un libro en español sobre asado. Claro. Este libro que tengo acá, que se llama Lars Fang. Entonces, cuando ese libro salió en el 2019, cuando ya estaba más avanzada la producción, bueno, sentí que no podía hacer una biografía solamente. Entonces me decidí hacer algo utilizando la historia de él casi como hilo conductor, hacer algo un poco más amplio, que tratara sobre la industria ballenera en general, sobre el oficio de los arponeros, había como muchos otros temas en el medio. Pero yo seguía así con mi guión y con mis ideas originales. Había algo de archivo, había bastante material nuevo, filmado allá y acá. Y entonces en un momento también se dio una circunstancia algo fortuita, que fue que el Museo Ballenero de Sandefjord en Noruega, que es el más grande del mundo, y que estuvieron muy cerca mío y ayudándome todo el tiempo con información y datos, ellos disponían de un montón de latas de material privado que les habían dado los nietos de balleneros a lo largo de los años, y que ellos iban acumulando en un sótano y que nadie había visto, que eran datos de 16 y de 8, y de golpe se compran una máquina para digitalizar esto, en el momento que yo estoy por empezar. Entonces, nada, digitalizaron horas y horas de material inédito que nadie había visto, que estaban ahí, que combinaban distintas épocas, pero que era extraordinario, y lo pusieron también al servicio de la película, lo cual fue bastante azaroso. Pero bueno, eso también hizo que la película adquiriera más archivo del que originalmente estaba previsto. Y entonces ahí vino la última decisión importante, que fue la de incorporar a la narración a estos veteranos, que eran tipos con los que yo venía en contacto, que ya me había hecho casi amigo, que me habían dando información de primera mano, y que yo sentía que había como una riqueza en estos tipos, por aparte de una historia importante que se estaba perdiendo, pues se están muriendo, quedan pocos, no se habían hecho películas sobre esto, y entonces tal vez para el material no fuera tan didáctico, si querés, se me ocurrió la idea de incorporarlos a la película, pero no como un documental convencional y entrevistarlos, sino directamente darles mi guión literario, como quiera llamarlo, y filmarlos a ellos leyendo el guión, y obviamente yo sabía que iba a haber reacciones a mi escritura, no solo cosas que ellos consideraban que estaban mal y que me lo señalaran en cámara, sino también que iba a permitir la posibilidad de que ellos trajeran sus propias historias, sus propias anécdotas, sus propias vivencias. Son tipos que tienen un montón de experiencias que para nosotros son como muy extrañas, y bueno, algo de esto apareció en la película, que me parece que fue una buena decisión, porque me da la sensación que humaniza bastante, no solo al personaje de Lars Andersen, sino también a la profesión en general. Deja de ser algo como, no sé, arcaico, y está más cerca de nosotros. Un montón de cosas sobre lo que dijiste, pero no quiero dejar pasar algo que tiene que ver con la relación con el archivo, allá en términos de acceso. ¿Cómo es? Porque nosotros acá, cuando hablamos de películas que intentan acceder a material de archivo, en Argentina suele suceder esto de que no es sencillo, poco es lo que se cuida del archivo audiovisual, poco es lo que se puede conseguir. Entonces hay otro trabajo para reponer mucha de la historia que no tiene archivos cuidados al respecto. Y quería preguntarte cómo era la posibilidad de acceso y de preservación del archivo audiovisual en Noruega. No, sé exactamente cómo es acá. Bueno, hice todas estas películas también, utilizamos, hay algo archivo argentino, y bueno, sé cómo es las complejidades alrededor de eso. En Noruega es diferente, en Noruega hay más preservación, obviamente, hay mucho más, si se quiere, hay más material histórico, porque se lo cuida más y porque hay más recursos, y se lo preserva, se lo digitaliza, está al alcance de todo, llámese, no sé, a través de website de la Biblioteca Nacional o como entidades como este Museo Ballenero que estuvo colaborando conmigo. Lo que sí pasó, bueno, es esto que te cuento, que fue como, porque archivos balleneros ya había bastante, digamos, pero que ya habían circulado, que eran los archivos balleneros que existieron siempre, que hay como algunas películas, algunos, como registros que quedaron de la época de oro en los años 20, 30, pero bueno, a mí se me dio esta circunstancia de que podía contar con esto de ellos, y aparte ellos estaban interesados en que esto se viera, lo cual eso quizás puede hacer una mínima diferencia con la Argentina, que hay
tenemos el archivo y este archivo la gente lo tiene que ver, más que lo vamos a guardar para nosotros y vamos a hacer difícil que la gente acceda a esto, no sé para qué. Entonces, yo creo que, bueno, ganamos de las dos partes, digamos, para el Museo Ballenero, para el mundo ballenero, para este ambiente, digamos, también para ellos es un motivo de felicidad que este material circule, que estas historias se cuenten y que, bueno, te digo, hay horas y horas, se podría hacer una serie con ese archivo, o sea, más películas, sí. Pero en lo que respecta a mi caso particular, bueno, siento que tuve algo de suerte, pero no sé si llamar que eso es una política de Estado Noruega, sería algo... Ok. No sé si sería muy prudente de mi parte decir eso, pero sí que bueno, que recibí un montón de apoyo, de ayuda. Hay algo también, no sé, en el hecho que yo soy argentino, aproximándome a esto, que es algo delicado, un montón de términos, no sé, no solo con el personaje de Lars Fan, sino también con Lars el Maldito, sino también con la industria ballenera en general. Entonces, tal vez el hecho que yo, siendo argentino, un poco de afuera, que viniera sin ningún preconcepto, sin ningún prejuicio y también con un afán verdaderamente de contar esta historia que yo sentía que tenía que ser contada, a pesar de que el personaje es contradictorio, que no venía con una intención amarillista, si querés, o sensacionalista. Y esto Claro. me parece que lo vieron y que dijeron, bueno, tal vez el que tiene que contar esta historia es este pibe de afuera, ¿no? Claro, que quizás claro. ve algo que para nosotros está tan metido en nuestra cultura que es difícil, qué sé yo. También lo mismo con el libro, bueno, me relacioné mucho con su familia, que a lo largo de los años, bueno, tuve un montón de problemas en Noruega por el pasado y son como medio parias y estaban como muy escépticos y se le acercaron varias veces gente por el tema de Lars Andersen y todo vinculado más a la parte infame en su legado. Entonces, cuando Claro. yo aparezco y aparezco con mi intención de contar toda la historia, porque sentía que hay una historia acá buenísima que tenía que volver a... Como te digo, estaba borrado de los libros, literalmente, había desaparecido, estaba como... y ellos lo vieron y de a poquito fueron abriendo y bueno, finalmente apoyaron también mucho. Y para cerrar un poco este círculo, hace 2 o 3 meses me contactaron como del Ministerio de Educación allá para pedirme material que yo usé en el libro o citar el libro, porque van a incluir por primera vez un capítulo sobre la industria ballenera y Mirá. específicamente sobre Lars Andersen en los libros de texto de la secundaria. O sea, como que en un punto yo empiezo interesándome en el personaje, porque el personaje había sido borrado de la historia, y después de todo este proceso el personaje de alguna manera ha reincorporado a la historia o revisionado por la historia, lo cual me parece interesante. Buenísimo. Y teniendo en cuenta esto que decís, y más que nada esta idea de que haya estado borrado un tiempo de la historia o digamos de la gente y que la familia haya estado medio paria y todo esto, ¿cómo fue esa recepción en el estreno allá y cómo fue, digamos, que la gente recibió volver a ver a este personaje que seguramente muchos sí lo conocen, otros por ahí lo tenían también perdido dentro de este borrarlo, ¿no? ¿Y con qué te encontraste de ese lado? Bueno, el personaje sí, el personaje, como te digo, es conocido en círculos balleneros, en esta ciudad ballenera de Sandefjord y aledaños, pero no mucho más. O sea, hay mucha gente, mismo de la generación de nuestros padres y abuelos, que no lo conocieron. Lo que sí uno nota enseguida una sensibilidad muy particular en Noruega hacia todo lo que tiene que ver con colaboracionismo en la Segunda Guerra, ¿no? Que es un poco un tema que seguramente se mencionará con el personaje y especialmente en esa generación, ¿no? De la generación de estos balleneros con los que yo, bueno, entablé confianza, que es gente, digamos, de 80 para arriba, que vivió la guerra y que, nada, para ellos es imperdonable que alguien haya sido colaboracionista. Es un tema complejo, ¿no? Claro. Porque hay como muchos grises también ahí, pero bueno, Lars Andersen lo fue, estuvo condenado por eso. Bueno, esto es algo que está en los documentos oficiales, pero la recepción en sí de la película fue genial, fue extraordinaria, es obvio que siempre hay alguna voz que se alza y dice, ¿y a mí qué me importa conocer la historia de este nazi o de
tipo desagradable. Hubo algunos así, pero en general creo que la película también ve como ve la audiencia o el público ve la película como algo más amplio, ¿no? Que una especie de registro de la vida de este hombre. Es algo más relacionado también a un estilo de vida muy conectado a la identidad noruega, claro, a la historia, y bueno, y siento que también resuena mucho para ellos en particular con el tema de la industria del petróleo, ¿no? Que es un tema también muy simétrico, si se quiere, al tema de la ballenería, ¿no? Porque son dos industrias que están siguiendo una trayectoria muy parecida, de pasar de ser algo como de motivo de orgullo para el país, Sí. a pasar a ser un motivo de vergüenza. Y bueno, cuando se termina la industria ballenera en el 67 se descubre petróleo afuera de Noruega, y Noruega se convierte en un país millonario, y al principio el petróleo es el orgullo nacional, y ahora, 50 años después, el petróleo es un problema y no queremos hablar de eso, y probablemente en 50 años el petróleo se vea con la misma vergüenza que se ve la industria ballenera hoy. Y entonces esas simetrías para mí también son como muy notables. Bueno, ellos usan la misma palabra, de hecho, para el aceite de ballena que para decir petróleo. Es como muy loco las coincidencias. Pero por eso te digo, la lectura que hacen ellos de esta película resuena muy distinto para un auditor argentino en relación a que están todo el tiempo pensando en esto que está pasando ahora con el petróleo, ¿no? Siento que ese plus, quizás el espectador noruego que el espectador noruego encuentra la película, quizás no se percibe tanto acá, pero no deja de ser una historia interesante, digamos, como historia, como mera historia, ¿no? Como como un relato casi novelesco. Y para ir cerrando, pensaba un poco en esto es que creo que Mirko en un momento mencionó esto, se podría hacer una serie, y justamente pensaba en esto de los formatos de los documentales de hoy que ofrecen quizás plataformas en particular, que espectacularizan un montón los recorridos a través de la historia, y que esta historia tiene un montón de condimentos para eso, ¿no? Como, bueno, el arponero y nazi y Argentina y Perón y qué sé yo. Y me parece que el documental va como hacia otro lugar estético, quizás más cercano como a un cine silente, ¿no? Como otra cosa. Y me parecía como muy interesante como cómo se separa un poco ese contraste entre esta película contra otros documentales que hoy están dentro como del consumo más masivo. No sé vos cómo lo ves. Sí, puede ser. Sí, es un problema mío. Que es demasiado artístico, demasiado estético, y bueno, por eso tardo tanto en financiarlas, o por eso circulan tan poco, circulan menos. Bueno, se exhiben en festivales y tendrán su prestigio, pero digamos, la ve poca gente. Pero sí, entiendo que hay algo ahí latente como para hacer algo un poco más comercial, si se quiere. De hecho, se me acercó ya gente noruega como para ver si puedo hacer una ficción de esto, y también hay como una cosa dando vuelta en el aire como para escribir una serie no sobre Lars, pero sí sobre ese mundo, sobre el mundo de los balleneros antárticos, que también podría ser, o por qué no, pero digo, para mí también era importante contar esta historia de esta manera, que es como a mí me interesa contar las historias en relación a, no sé, a Llamas de Nitrato, con la historia de Falconetti, lo mismo. Yo siento que son historias, y ahí voy a decir algo que quizás, no sé, también no lo vemos cuando ves la película, pero para mí son como historias de fantasmas también, por eso te digo, porque son personajes que desaparecieron de la historia, dejaron pocos rastros, y la reconstrucción o la manera digamos, de revisitar esas vidas para mí es directamente pensarlas casi como historia de fantasmas, ¿no? Y por eso también el archivo, y cómo me engancho con la textura del archivo, ese viejo, medio diáfano, ¿no? Que me parece que contribuye a esta sensación de, sí, no es un documental convencional, tampoco podría decirse que es una ficción, pero sí, es que tiene algo de ese, llamémoslo, no sé, relato de fantasmas, cuento oral que uno contaba a la noche antes de irse a dormir para asustarse, pero digo que tiene esa especie de atmósfera medio enrarecida, pero que siento que si funciona uno puede ingresar con un espíritu completamente distinto a cuando uno ve una ficción más convencional o un documental más convencional. Bueno,
Buenísimo, Mirko. La verdad nos fuimos quedando sin tiempo. Directamente estamos terminando el programa, para que tengas una idea. No es que la nota termina acá y seguimos hablando de otras cosas. Termina el programa, así que la verdad es que te agradecemos por haberte conectado a conversar con nosotras. Bueno, éxitos en la circulación de la película y bueno, hablaremos en el futuro seguramente. Les agradezco mucho la posibilidad y bueno, seguimos en contacto. Gracias. Un abrazo. Conversamos con Mirko Stoppard justamente sobre El Arponero. Comentamos al comienzo de la nota, tiene una circulación en algunas salas, sobre todo en este momento está en el Cine Gomón con funciones diarias, pero pueden seguir en redes sociales por ahí para ver qué otras salas se van sumando. Sí, dijo que va a estar en el San Martín y aparte va a estar en Cinear Estrenos. En Cinear Estrenos, por un módico valor de alquiler. Así que bueno, nosotros nos vamos. Ahora sí, nos vamos de verdad. Tenemos que ir. Nos encontramos la semana que viene, acá a las 4 de la tarde, con más cine argentino y cine de otras latitudes. Hasta el viernes que viene. Gracias Radio Ausonia, Punto Cero, Nancy y toda la gente que está del otro lado. Adiós.